Buenas tardes, todos bienvenidos a esta presentación de dos obras que publica la editorial San Pablo y que tienen que ver, sin duda alguna, pues con un gran dominico que fue, fallecido ya hace un tiempo, como es el padre José Fernández Moratiel. La oración del silencio y minutos de silencio. Este acto pues lo hemos programado en conjunto, la editorial San Pablo y los dominicos, y queremos que sea, por un lado, un homenaje al padre Moratiel, así conocido entre nosotros, y también pues un recuerdo vivo del legado que él nos dejó en torno a la espiritualidad del silencio. Agradecemos a todos los componentes de la mesa y para no perder ya más el tiempo doy la palabra sin más a Octavio, que es el subdirector de la editorial San Pablo. Yo quiero empezar diciendo que pienso que presentar un libro es siempre un acontecimiento singular. Por muchas presentaciones que hagamos, por muchas veces que acudamos a actos como estos, presentar un libro es siempre un motivo de gozo para el autor, pero también para el editor. El próximo año cumpliremos 100 años de vida, 100 años trabajando en el campo de las publicaciones y de la difusión de la palabra con mayúscula. Son millones y millones las páginas impresas, miles y miles los libros publicados. Y no obstante, pues cada libro es especial. Yo creo que cada libro entraña un cariño único. Y esto también vale para los libros que presentamos hoy, La oración del silencio y Minuto de silencio. Unos libros llamados a tener longevidad de vida. La verdad es que no queremos que nuestros libros mueran, o al menos que si tienen que morir, vivan copiosamente el tiempo que tienen que vivir. Ha querido la casualidad o la providencia que la celebración de este acto coincida con la fiesta de San Marcos, evangelista. Marcos no fue solo un pionero en la evangelización, que acompañó a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero, según nos indican los Hechos de los Apóstoles, sino que, según muchos estudiosos, fue también el inventor del género evangelio, un género literario, como género literario. Predicación oral y tradición escrita literaria se unen pues en la persona del santo evangelista que celebramos hoy. Quizá no hay mejor patrón, Marcos, para este evento en que confluye la orden de predicadores que desde su fundación ha destacado en el estudio y el anuncio de la palabra de Dios con la sociedad de San Pablo, entregada a la tarea de evangelizar a los hombres y mujeres de hoy, con los medios de hoy, especialmente con la palabra escrita. Confluencia entre dos instituciones que no es nueva ni ocasional, sino fruto de un mutuo aprecio surgido de la coincidencia de fines. Acercar la palabra con mayúscula a todos los hombres y mujeres y hacerlo de forma clara, sencilla y comprensible, pero sin reduccionismos ni ambajes. La editorial San Pablo siempre ha estado abierta a la voz de la palabra y la palabra de los autores dominicos, que han querido con sus palabras y con sus obras contribuir a la difusión del Evangelio. No quiero dejarme a ninguno en el tintero, pero no puedo menos que citar, por ejemplo, a Vicente Borragán Mata, a Juan Jesús Espeja, a Felicísimo Martínez, a Martín Ballester, a Aniceto Blázquez o a Vicente Muñoz Esteban, que han poblado a lo largo del tiempo, y muchos de ellos siguen poblando las páginas del catálogo de San Pablo, en su apartado de libros y también en el apartado de música, como es el caso de don Vicente Muñoz. En el año 1994 entró a formar parte del elenco de autores de San Pablo el padre José Fernández Moratiel, con un libro titulado Conversando desde el silencio, que vio en menos de un año la segunda edición y alcanzó hasta 5 ediciones
y se tradujo en italiano y en portugués. Con él contribuía a difundir y a extender la espiritualidad del silencio, que tan importante y tan buenos frutos está dando en el corazón de muchas personas, de creyentes sencillos, que inmersos en la vorágine de la vida contemporánea, llena de urgencias, de ruidos y de ocupaciones, necesitaban una palabra que les recordara que todo se vuelve en el silencio. Ahora, cuando la Escuela del Silencio que funda el Padre Moratiel es una escuela floreciente, varios años después de su muerte, San Pablo pues quiere honrar su memoria y apoyar su esfuerzo y su iniciativa publicando estas dos obras que presentamos hoy. Otros hablarán mejor que yo de estas obras del Padre Moratiel, de su espiritualidad, de la Escuela del Silencio. Yo solamente quiero decir una breve palabra sobre estos dos libros. ¿Por qué publicar dos libros y hacerlo a la vez de meses consecutivos y no uno solo? ¿Por qué hacerlo en dos colecciones distintas, con dos formatos diferentes? Muchos lectores encontrarán que ambos libros son compatibles, complementarios, incluso alguno dirá que son iguales, porque en ambos se nos habla de lo mismo, del silencio, de recuperarlo, de aprovecharlo, de integrarlo en la vida, de convertirlo en tierra fértil en la que brote y florezca la palabra, la presencia de Dios. Pero siendo una misma la intención, son dos los destinatarios y dos los modos de hacerlo. El primer libro, La oración del silencio, es un libro que parte ya de un compromiso creyente, de un interés del lector por conocer, por profundizar e integrarse en esta escuela de espiritualidad, en este estilo de llevar la oración a la vida y la vida a la oración. Minutos de silencio, el segundo libro, sin embargo, es un libro más abierto. Muchos de los que acudan a sus páginas lo harán, sí, buscando la enseñanza, la sabiduría del silencio que predicaba con su palabra y con su ejemplo el Padre Moratiel. Pero otros muchos buscarán en estas páginas una ayuda, un consejo, un momento para detenerse y reflexionar en su vida. Y será el atractivo del silencio, de un silencio pleno de contenido y significado, el que acabe dándoles la respuesta. Este pienso que también es un libro pequeño que hay que leer despacio. Por eso estos dos libros, en dos colecciones distintas, Mambré y Semillas, destinadas a públicos diferentes que buscan palabras y silencio en su vida, pero que lo hacen desde la perspectiva de la espiritualidad o de la autoayuda, o mejor, del pensamiento moral positivo. Ojalá que estos dos libros del Padre Moratiel cumplan su propósito y sean muchos los lectores que adopten el silencio como instrumento de crecimiento espiritual en sus vidas. Muchas gracias. Y ahora voy a dar la palabra a Julián de Cos. En cierto sentido, él es el culpable de que estemos hoy nosotros aquí, porque él conoció personalmente a Moratiel en los últimos años de su vida, trabajó con él, dialogó mucho con él y percibió su obra, sobre todo su obra inédita, sus escritos, etc. Él es el que hace la introducción al libro La oración del silencio y el que ha seleccionado pues, también los textos que ahí se publican. Por eso voy a darle la palabra, agradeciéndole mucho pues, su trabajo y su labor. Bueno, yo antes de nada quiero dar las gracias a la editorial San Pablo y también a Martín Velasco por haber querido participar en esta presentación. Yo voy a hablar simplemente de cómo han sido editados los libros de Moratiel, porque en cierto modo es un poco curioso. Saben que para editar un libro, bueno, generalmente pues el escritor escribe el libro, se lo manda al editor, por ejemplo a San Pablo. San Pablo pues ve que sí, que está bien y lo publica y ya está, así de sencillo. En el caso de Moratiel, digamos que el proceso es mucho más elaborado, porque saben que Moratiel no escribía nada, no escribía. De hecho, por ejemplo,
los textos que él, entre comillas, publicaba en Navidades, que eran muy pequeños, una especie como de textos sobre el silencio en Navidad, él no los escribía, sino que los dictaba. Y generalmente los dictaba por teléfono. Él estaba dando él estaba en algún encuentro de silencio en algún sitio, por ahí perdido, y llamaba por teléfono, creo que a una persona de Navarra, y allí en Navarra lo pasaba a la máquina y lo distribuía. Pero él no escribía, no escribía. Bien, ¿por qué no escribía Moratier? Yo creo que es, bueno, yo y otras personas, porque el otro día esto lo estuve comentando, por ejemplo, con el padre Follo, que es el prior de Santo Domingo el Real y que también conoció a Moratier. Pensamos que es que a Moratier le gustaba transmitir su palabra directamente. Le gustaba transmitirla físicamente. De tal forma que con su propia presencia él daba testimonio de lo que él decía. En cierto modo un testimonio físico. Ese es, digamos, el gran valor para mí de Moratier, que no es una pura palabra que suena muy bien y que tiene toda su lógica, sino que él a su vez la subrayaba y le daba todo su valor con su propia presencia, con su forma de ser y con su forma de transmitirla. Yo he estudiado espiritualidad, he estudiado a muchos místicos y he de decir que me ha venido muy bien haber conocido a Moratier, porque gracias a eso, digamos, yo sé que eso que dicen los grandes místicos es verdad. Cuando ellos dicen que han tenido esa profunda experiencia de Dios, cuando ellos cuentan o cuando ellos narran, digamos, esas grandísimas experiencias que ellos tienen, yo sé que eso es verdad porque en Moratier yo eso lo veía. Y por eso para mí ha sido tan importante conocer a Moratier. Y yo creo que para todos los de la Escuela del Silencio. Ese es el gran valor de Moratier, que no solamente, digamos, transmitía una mística de forma teórica, sino sobre todo la transmitía de forma física, por medio de su testimonio. Y eso es lo que yo quería simplemente decir. Y ahora voy a pasar la palabra a Emilio Rodríguez, que conoció a Moratier pues casi desde niños, ¿no? Conoció también pues mucho su pensamiento, su espiritualidad. Él es poeta. Creo que los poetas pues, han desarrollado también una sensibilidad especial para percibir el silencio y la palabra, ¿no? Y hacer esa relación. Y le agradecemos también que esté hoy aquí con nosotros y comparta su sabiduría, que es mucha. Buenas tardes. Bueno, es curioso, pero sí, conocí a Moratier prácticamente desde niño, era de 3 cursos más que yo, en ese lugar que ahora va a ser un parador de turismo que se llama Corias. Pero claro, éramos 100 guajes y Moratier era uno más, yo no podía acceder nunca a él. Luego en Salamanca éramos casi 200 frailes, él 3 cursos más que yo, y Moratier siempre llamaba la atención, porque era además muy alto y muy grande y gesticulaba mucho. Pero luego conviví 4 años con él en Pamplona, en una pequeña comunidad, y eso ya fue, si digo inenarrable no me vais a creer, porque es una palabra muy bíblica, pero es así. Bueno, voy a decir unas cuantas cosas, porque yo voy a aprovechar un poema que tengo escrito del día que me comunicaron que había muerto el hermano. Porque en Pamplona le conocíamos por esa expresión, el hermano. Y vivir 4 años celda con celda y tener a Moratier cerca, pues es algo imborrable. Entonces, como yo lo que mejor sé hacer es verso, en aquel momento escribí un breve poema que no ha conocido nadie todavía. Y os lo voy a presentar. Pero simplemente quiero añadir que uno cuando tiene cierta edad va dejando amigos y compañeros por el camino. Pero Moratier es un caso especial para mí, porque yo no quiero decir que ha muerto. Le siento vivo a mi lado. Y lo que quería decir de mi coincidencia con él se me está pasando porque me emociona muchísimo. Mi primer libro de poemas
se titula Pregunto por el silencio, y entonces no existía la Escuela del Silencio, aunque algo se estaba montando, porque este libro lo escribí en Pamplona mientras estudiaba periodismo al lado de Moratiel. Se publicó casi 30 años más tarde, pero se titula así, Pregunto por el silencio, y después el silencio formó parte también de mi vida a través de Moratiel. El poema es muy breve y se titula por pura casualidad también La muralla del silencio. Contigo quiero hablar, el que te has sido, para afirmarte más en los silencios, amigo persistente en cercanías. Contigo batallar un territorio donde amistad de siglos y ahora pena de saberte presente sin sonidos. Te traigo estos retazos de alborada, de campos ateridos, de majuelos que tienen primavera en las entrañas. Como un río tan largo y tan sonoro, nos pasan por encima, nos trituran los fragores del tiempo y sus entornos. Se engaña el calendario, se desangra su terca pretensión de geometría. Sin lágrimas, sin gritos, reconstruyo tu rostro persistente sobre el ruido de los trenes que huyen y se borran. Quiero mostrarte noches habitables, castillos de palabras, de miradas cosidas sobre auroras vadeables. Ahora estás sembrado y primaveras nos traerán noticia de tus pasos. Ventanas y tapiales asombrados nos dejarán un rastro de andaduras que son señales tuyas, gestos lentos, guardados como auroras indelebles. Contigo restaurar viejas palabras y levantar con ellas otros ámbitos donde seguir la escucha compartida de los recios latidos del espíritu. Y ahora voy a dar la palabra a Juan Martín Velasco, quizás ya muy conocido entre nosotros por sus escritos, por sus conferencias. Él es profesor emérito de la Universidad Pontificia de Salamanca, con la sede que tiene aquí en Madrid. Le doy la palabra y también le damos a él pues, más tiempo, que disponga del tiempo razonable que considere oportuno para hacer su exposición. Buenas tardes también yo, y también yo comienzo agradeciendo la invitación a estar aquí esta tarde. Yo no puedo hablar con la emoción con que han hablado los dos dominicos que me han precedido y que tuvieron la suerte de conocer al padre Moratiel. Había oído su nombre, pero mi primer contacto con su obra ha sido este libro que tenemos delante sobre la oración del silencio. Y lo primero que se me ocurre es agradecer al padre Julián de Cos el hecho de haber recogido los escritos y luego de haberlos introducido tan atinadamente, que incluso los que no conocíamos al padre Moratiel creo que nos hacemos una idea bastante cercana de lo que él ha sido. Voy a comenzar desde un poco más atrás que el libro e incluso que la obra del padre Moratiel. ¿Cuánto tiempo llevamos diciendo en Europa que el cristianismo está en crisis? Pues probablemente desde principios del siglo XX, por lo menos, cuando la crisis del modernismo. A esa han ido sucediéndose otras, pero es sobre todo después del concilio cuando se va extendiendo entre los mismos cristianos la idea de que algo no va entre el mundo tal como se está desarrollando y el cristianismo. Recuerdo haber leído esta expresión, en primer lugar, en un libro hermoso del padre Teilhard de Sardin, que decía:
algo no va entre el Evangelio y el mundo al que se lo queremos predicar. Y todos seguimos percibiendo ese malestar todavía, lo que hemos llamado en otros tiempos el malestar religioso de nuestra cultura. La crisis no ha hecho más que acentuarse en los últimos años, hasta el punto de que últimamente se dice la crisis no es religiosa. Por debajo de la crisis religiosa hay una crisis de Dios y de la fe en Él. Previendo esta situación que hoy vivimos, el padre Rahner en los años 60 lanzó una frase que se ha repetido 1000 veces. El cristiano de mañana será místico o no será cristiano. En los ultimísimos años, el final de los 90 y lo que llevamos del siglo XXI, todavía la crisis ha dado un paso más. Y ha sido la constatación de que la crisis de Dios se estaba introduciendo en la Iglesia. Lo habían dicho muchas personas, pero el último en decirlo con insistencia y con dolor fue Benedicto XVI, sobre todo en su viaje, en el último viaje suyo a Alemania, donde a organizaciones católicas precisamente les decía: la crisis de hoy fundamentalmente es la anemia, la debilidad de la fe de los que nos llamamos creyentes. Lo extraño de esta situación es que llevemos 60 años diciendo o hacemos la experiencia de Dios o no respondemos a esta situación de crisis y no podremos seguir siendo cristianos, y hayamos avanzado tan poco en eso de hacernos verdaderamente cristianos, personalmente cristianos. Una de las razones, seguramente hay muchas, por las que no hemos dado pasos decisivos a la hora de personalizar nuestro cristianismo, es el que han faltado en la Iglesia, y sobre todo seguramente en los últimos años, han faltado verdaderos maestros en la iniciación, el fomento, el desarrollo, el crecimiento en la fe y en la experiencia de Dios. De la experiencia de Dios probablemente nunca se haya escrito tanto como en la segunda mitad del siglo XX. Hasta esa segunda mitad se podía estudiar toda la teología sin estudiar para nada la experiencia de Dios. Desde los años 60 para acá no se puede dar un paso en la teología sin que se aborde el tema de la experiencia de Dios. Pero ese es el terreno de las teorías. A la hora de traducir eso a ayudas personales, a métodos concretos, la verdad es que ha habido, pienso yo, muy pocos maestros espirituales. Hay buenos maestros espirituales teóricos, pero me parece que ha faltado el traducir eso a la práctica, al día a día, en la cercanía de nuestras comunidades cristianas. En nuestra iglesia hay muchos doctores y muchos maestros teóricos, hay muchos gestores eclesiásticos y que lo hacen muy bien, pero faltan verdaderos maestros espirituales, entre otras cosas porque la figura que ejercía este oficio, que era la de los directores espirituales, entró en crisis, porque lo de director parece que no se admitía muy fácilmente. La gente pedía autonomía, libertad, y con la figura del director espiritual cayó la función también, y en buena medida ha dejado de realizarse, y al dejar de realizarse la función, el pueblo cristiano ha perdido la oportunidad y la posibilidad de desarrollar personalmente algo que todos concebimos como verdaderamente indispensable. El padre Fernández Moratiel es de los pocos que lo han sido, no hay más que leer la introducción para verlo, que lo ha sido de una manera eficaz personalmente. Me asombraba leer en la introducción que de los 365 días del año solo pasaba en su comunidad unos 10, me parece, y el resto de los días los dedicaba justo a desarrollar esta tarea en las escuelas de oración. Sin duda,
él lo hizo, lo pudo hacer, porque él mismo había sentido la necesidad de esa vida interior de la que habla también, y había vivido incluso desde joven, se nos dice, una profunda aventura espiritual que le llevó después a iniciar esa obra espléndida que es la obra de las escuelas del silencio. La obra está orientada explícitamente a abrir un camino espiritual que condujera al encuentro con Dios en el puro silencio interior. Cito la introducción del libro. Una ayuda para que las personas pudiesen hacer la experiencia de Dios como únicamente puede hacerse, desde el interior de uno mismo, de manera estrictamente personal, aunque después naturalmente comunicando esa experiencia a otros. La introducción del texto nos dibuja el perfil del padre Moratiel y nos lo dibuja de una manera muy atractiva. Recojo algunos de los adjetivos que aparecen en la introducción. Persona sencilla, sonriente, cercana, desasida de sí mismo, desasida de su ego, modesto hasta una cierta reserva, amigo en cambio de muchos amigos y consagrado incansablemente a su obra La Escuela del Silencio como medio para realizar la oración, que a su vez es la forma de realizar efectivamente la fe. Porque efectivamente la oración no es otra cosa que eso. Sabéis que Santo Tomás, me atrevo a citarlo, cuando los dominicos lo conocen también, hablando de la oración decía que es religionis actus, y la expresión literalmente significaba que la oración es acto de la virtud de la religión. Pero era aquí que en el siglo XIX un autor lee la frase de Santo Tomás y cae en la cuenta de que actus, en el lenguaje escolástico y en el lenguaje tomista, significa mucho más que simple acto. Significa acto en contraposición a lo que solo está en posibilidad de ser algo. Realización efectiva de una realidad. Entendida así la expresión, significaba que la oración es la puesta en ejercicio efectiva de la fe. Es decir, que si uno quiere vivir la fe, la vive ordinariamente pasando por la oración como su primera realización, no la única, por supuesto, porque después San Pablo había dicho que la fe se realiza también por el amor. El libro es una selección de escritos del autor y tratándose de una escuela del silencio, es normal que desarrolle toda una teoría del silencio, aunque por lo que yo he podido sospechar por el libro, era poco amigo de las teorías. Cuando habla, yo no sabía quién escribía, cuando habla tiene que formular y formular teóricamente aquello que piensa y que vive. Ha desarrollado toda una teoría del silencio orientada a facilitar a los que entraban en esa escuela a que se familiarizasen con el silencio y su ejercicio, porque también el silencio necesita un ejercicio, aunque aparezca una actitud o un acto negativo, como medio para la realización de la oración. En el libro encontramos disperso, a trazos no siempre hilados, encontramos una verdadera fenomenología del silencio, entendiendo la palabra en el sentido de que se ofrecen una serie de formas que reviste el silencio y a través de la descripción de esas formas se llega a percibir la estructura o la esencia de lo que se trata, en este caso del silencio. Entre las formas del silencio, él se refiere a silencios negativos, por tanto, a silencios que más bien son distorsiones del silencio o realidades que impiden la realización del verdadero silencio.
diríamos que es el silencio cuando silencio significa mudez, el no hablar sin más, sin ninguna otra cosa, la mera ausencia de la palabra, y que entonces solo tiene en común con el verdadero silencio la paciencia, porque la mudez no es exactamente el silencio, o al menos el silencio del que se habla en el libro. Como tales, formas distorsionadas de silencio, él alude a la angustia que lleva a una cierta mudez, que lleva consigo el encerramiento de la persona en su propio yo, el aislamiento, los miedos que paralizan y hacen que las personas enmudezcan, el odio y el rencor que aíslan a la persona, y todo, en definitiva, lo que entorpece la relación y, por tanto, hace imposible el encuentro. Esta forma negativa de describir el silencio está ya casi proponiendo lo que va a ser el silencio bien entendido, el silencio como valor. Y ahí uno se encuentra con detalles curiosos que muestran la atención con que el padre Moratiel ha vivido y después ha descrito y ha escrito lo relativo al silencio. Por ejemplo, el silencio, dice él, de la cortesía y la humildad. Porque es verdad que una cierta cortesía y un conocimiento de sí que no se enorgullece de sí mismo crea el espacio en el que puede irrumpir en nuestra vida el otro. Crea el espacio en el que el otro se nos puede hacer presente, que es lo primero para que pueda haber comunicación. Se refiere también en el libro al silencio de la admiración y el asombro. ¿Cuándo experimentamos nosotros asombro y admiración? Sencillamente cuando nos encontramos ante aquello que nos excede. Y a eso que nos excede le podemos dar nombres incontables. Es lo absoluto, es la belleza, es la verdad, es probablemente, como la palabra más justa para todo ello, el misterio. Cuando nos encontramos ante este tipo de realidades o ante estas formas de realidad última diferentes, el sujeto sencillamente no tiene palabras adecuadas para expresar aquello con lo que se ha encontrado. Y le hacen por eso al sujeto prorrumpir en una serie de admiraciones. Cuando San Juan de la Cruz, hombre muy sobrio en su escritura, canta sobre todo en el último de sus grandes poemas, Llama de amor viva, y tiene que recurrir constantemente a las admiraciones y a los superlativos, él mismo se extraña al tratar de aclarar lo que ha escrito en el poema, se extraña de ese recurso a la admiración y a los adjetivos. Dice, es que es la única manera de decir que lo que queremos decir es mucho más de lo que decimos. La admiración nos pone exactamente en esa situación. También sucede cuando los sujetos, esta situación sucede cuando los sujetos nos encontramos con el misterio en sus formas más propiamente religiosas. De esto tenemos una descripción admirable en el libro de principios del siglo XX, Lo Santo o lo Sagrado, de Rudolf Otto, en el que él habla del mysterium tremendum et fascinans. El misterio se nos hace presente y suscita en nosotros la sensación del sobrecogimiento y de la fascinación. Y ni el sobrecogimiento ni la fascinación dan lugar a un discurso claro, a un discurso hilado, porque lo que hace el sujeto cuando se siente fascinado o deslumbrado, sobrecogido, es expresar su reacción, más que describir la realidad con la que se ha encontrado. El padre Moratiel se refiere también al silencio, y es otra cosa curiosa que no se ve en otros discursos sobre el silencio, al silencio de la verdadera alegría. Alegría que él emparenta con un cierto adelgazamiento o aligeramiento
de las palabras, para que las palabras no pierdan significado, sino al contrario, lo transparentan más fácilmente. Por eso, además, dice él, la alegría produce en el sujeto la capacidad de decir lo que en otras situaciones anímicas sería incapaz de decir. ¿Cuántas veces nos encontramos todos nosotros en situaciones así diciendo no tengo palabras para decir lo que querría decir? Justamente cuando hemos vivido algo con una enorme intensidad. En el enunciado de estos silencios positivos aparece la virtud, en el sentido literal del término, la capacidad, la fuerza que tiene el silencio para devolver su brillo a las palabras más nobles. Porque justamente las palabras más nobles son las que, cuando son utilizadas sin cuidado, sin vida detrás de ellas, pierden todo su contenido. Es, por desgracia, lo que ha pasado quizá por excelencia con la palabra Dios. Está tan desgastada por el mal uso que hemos hecho y seguimos haciendo los creyentes, que a finales del siglo XIX podía decir Nietzsche que Dios era una palabra fósil en el lenguaje. Es decir, una palabra que había tenido, se refería a algo que había tenido vida, pero que ya la había perdido del todo. Pues bien, cuando uno recorre esos silencios positivos, ve cómo el silencio tiene la capacidad de que esas palabras importantes, nobles, llenas de valor, lo recobren si lo han perdido. Dios, que es probablemente la más mancillada de las palabras del lenguaje humano, cuando dice Dios un místico, cuando dice Dios una persona que vive la relación con Él intensamente, cobra un significado asombroso. El que, por ejemplo, aparece en la frase de Carlos de Foucault, cuando dice: en cuanto supe quién era Dios, supe que no podía vivir más que para Él. La palabra ahí ha cobrado un valor verdaderamente soberano. Sucede con otras. La palabra espíritu, cuando se la utiliza para expresar la astucia, la palabra verdad, cuando se la pone al servicio de un discurso vacío, o cuando la palabra bien, cuando se la utiliza solo en plural, los bienes, que es lo que uno tiene y que es nada en comparación con el bien con mayúscula. Cuando se le dice bien para aquello que me place o que me apetece, que es una forma de bien insignificante. El gran obstáculo al que el autor se refiere casi en cada página para lograr el silencio y con el silencio acceder a nuestro interior y en nuestro interior descubrir la presencia, porque ese es el itinerario que él sigue, el gran obstáculo para eso es el ego. Lo dice una y otra vez, casi en cada página. El ego, que no es más que la palabra latina para yo, pero que se utiliza para referirse al yo humano convertido en centro de sí mismo, egocentrismo, egolatría, para convertirse, pero todavía en centro de todo, y decir que yo soy la medida de todas las cosas, o el yo cuando el yo es un yo solo posesivo, que se afirma por la cantidad de posesiones que tiene. Confundiendo el ser con el tener, por tanto vaciando de contenido el ser de cada uno. A partir de todas estas formas de silencio, el padre Moratiel nos permite captar lo que podríamos llamar su esencia. La esencia del silencio se corresponde con todas las dimensiones del sujeto, porque el sujeto del silencio solo puede ser el sujeto entero, el hombre en plenitud. No se practica el silencio solo con no hablar. La práctica del silencio exige el ejercicio de la mente, del corazón, de la relación con los demás.
Y el silencio, así entendido, por eso cobra formas externas. Hay un silencio corporal que se vive corporalmente y que tiene su manifestación más clara en la eliminación de los ruidos, de las interferencias, de las conmociones que nos impiden ser dueños de cada momento de nuestra vida. El silencio corporal produce el orden, crea la armonía en la vida de la persona, procura el clima adecuado para la aparición y el ejercicio del silencio interior. Ese silencio interior ya no solo ordena lo externo, ya permite la realización de las facultades humanas en toda su plenitud, para lo cual, curiosamente, con frecuencia, lo primero que tiene que hacer el hombre es someter a un cierto acallamiento a esas facultades. La razón, porque es muy frecuente utilizar la razón tan solo para el pensamiento manipulador, para el pensamiento instrumental. Es indispensable para llegar al silencio dominar la propia imaginación, educar la propia libertad, disciplinar los deseos, los múltiples deseos, para que así pueda aflorar lo que San Juan de la Cruz llamaba lo que verdaderamente desea tu corazón. O podríamos decir, el deseo que tú eres frente a los deseos que tienes. Esos deseos, ese deseo que expresamos, por ejemplo, cuando hablamos del deseo de lo mejor, del deseo de infinito, del deseo de Dios, en el que ya estamos ante un deseo enteramente peculiar, puesto que en los deseos relativos a los bienes mundanos, el sujeto del deseo es el propio sujeto y lo que desea son sus objetos. Pero cuando hablamos de deseo de Dios, eso ya no es posible. Nosotros no somos el sujeto de un deseo que tenga a Dios por objeto. El deseo de Dios es el resultado en nosotros de la presencia de Dios, porque solo así podemos tener un deseo infinito. Dios no es objeto de nuestro deseo, es la raíz de nuestro deseo. La descripción de la esencia del silencio conduce a lo que es su mejor realización, su culminación. Y esta consiste en llegar a través del cultivo de sus mejores formas, de las mejores formas del silencio, al yo interior, a la interioridad. Hace poco se ha escrito un libro hermoso por muchos autores españoles, todos ellos, que se llama La interioridad, una categoría emergente. Es verdad que en este mundo en el que hay tantas distracciones, tantas superficialidades, muchas personas están justamente anhelando otra cosa y buscan de mil maneras el descubrimiento de su propio yo interior, de la interioridad. ¿Quién no recuerda a San Agustín? En lo interior del hombre habita la verdad. Ese yo interior, que en el libro del padre Moratiel aparece de forma muy clara, nunca es el último fondo de nuestro propio interior, lo que permite que el viaje hacia nuestra interioridad no termine en nuestra interioridad. Ahora es muy frecuente que se utilicen 1000 métodos para interiorizarnos, se dice, para autorrealizarnos, en definitiva para ensimismarnos. En el padre Moratiel no hay ese peligro. Se llega al fondo de sí mismo, se llega al propio corazón, pero como dice el Salmo, oigo en mi corazón, para en el corazón escuchar la presencia. Me ha llamado la atención la importancia que tiene el término, la palabra presencia, en los escritos que aparecen en este libro. Una presencia que quizás sea, me atrevo a decir, una de las mejores palabras para referirnos a Dios. No encuentro realmente otra, porque cualquier otra que utilicemos, el ser, si yo digo de Dios que es un ser, ya he deshecho todo el discurso, porque entonces es uno entre los múltiples seres que nosotros conocemos. Ya es un ser en el mapa de lo que yo defino como los seres, y ya tengo a un Dios a mi disposición y a mi medida.
En la palabra presencia, con la palabra presencia no nos referimos a un ser, sino a una modalidad del ser. La presencia es alguien en acto de constante comunicación, de apertura al otro, de autodonación. Es la manera de percibir a Dios como presencia y, por tanto, percibirle sin atraparle con una noción o un concepto nuestro. En el libro aparece con mucha frecuencia y la palabra presencia tiene una notable densidad. Esa presencia que se ofrece gratuitamente y a la que el hombre, purificado, desasido de su ego, de su yo, responde con esa nueva forma de conocimiento, que ya no es conocimiento objetivo, por ahí no se puede llegar a Dios, sino que es metaobjetivo, que es lo que se viene llamando en la tradición espiritual cristiana la contemplación, que no es más que otro nombre para lo que los antiguos llamaban mística teología, es decir, conocimiento místico de Dios. Contemplación que definían también los antiguos como una simple intuitus veritatis, un simple contacto intuitivo con la verdad, y que culmina, y esto también lo subrayan las páginas del padre Moratier, en comunión. La relación en sus últimos grados, esos que se dan a través de la contemplación de la presencia, nos lleva justamente a una relación que ya no es de conocimiento, sino que es de comunión con esa presencia. Y una comunión, que el texto dice en más de una ocasión, es contacto amoroso, o como dirán otros místicos, unión transformante. El silencio termina así siendo la culminación de la relación con ese más allá de nosotros mismos que llevamos en nuestro interior y para el que estamos hechos, que no es otro que la presencia de Dios. Ese más allá de nosotros mismos del que nuestra vida y nuestra persona está llena de indicios. Cabría decir incluso que no es que tengamos muchos indicios de Dios, sino que somos indicios de Dios. Porque Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, nos ha creado en el nivel de sujeto que es Él cuando crea. Esa presencia con la que estamos agraciados todos los humanos, pero a cuya presencia no siempre prestamos atención, por eso que no siempre descubrimos. Cuando llegamos al conocimiento de Dios, lo habréis experimentado todos, llegamos a un conocimiento en el que no tenemos la conciencia de haber inventado algo, captado algo. A todos nos pasa, yo creo, lo que al patriarca, a Jacob, cuando decía, Dios está aquí y yo no lo sabía. Lo que hacemos cuando lo conocemos es caer en la cuenta de que estaba ya. Y a ese conocimiento es al que se llega cuando uno llega al fondo de sí mismo y encuentra a través de la contemplación esa presencia. Como todos los místicos, el padre Moratier ha desarrollado y describe en su libro toda clase de estrategias, la palabra no es la mejor, para prevenir, evitar y redimir lo mejor de las mejores palabras del hombre. Porque las palabras se degradan y las palabras pierden su sentido. Lo hace de dos formas. Sobre todo, refugiándose en el silencio, como última forma de expresión de lo que viven cuando hacen la experiencia de Dios. Los místicos hablan hasta un determinado momento de lo que viven, pero todos ellos llegan a un momento en el que dicen, y aquí lo único que puedo hacer es callar. Por eso la inefabilidad es uno de los rasgos característicos de la experiencia mística, de la experiencia de todos los místicos. San Juan de la Cruz la vivió tan vivamente, y me parece que Santo Tomás también, pero San Juan de la Cruz lo expresa muy gráficamente, porque cuando está haciendo el comentario, la aclaración, como él lo llama, al llama de amor viva, llega un momento en que ya se da cuenta de que lo que dice no va a ser capaz de decir lo que está viviendo. Pero si lo digo, dice él, van a pensar que lo que digo es lo que estoy viviendo.
lo mejor que puede hacer es dejarlo, y aquí lo dejo. Suelta la pluma y no escribe más a partir de ese momento. Yo creo que en Santo Tomás hubo algo así, si es verdad, que yo no estoy seguro, pero me gusta creer que sí fue verdad, la anécdota que cuenta su biógrafo, de que vuelve una noche de la iglesia, un rato sin duda de oración elevada, y viene diciendo: todo lo que he escrito es como paja. Es una manera de decir que ha caído en el silencio como última forma de la relación con Dios. Refugiarse en el silencio como primera forma de superar las palabras cuando las palabras ya se han hecho incapaces e inútiles. San Juan de la Cruz lo dirá así: no diré lo que sentí, que me quedé no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. También recurren los místicos, y el padre Moratiel lo hace, es otra estrategia, que es convertir el silencio en clima en el que discurre la vida espiritual entera. Seguramente que bastantes de ustedes vieron aquella hermosa película de El Gran Silencio, donde aparecía la vida en un monasterio, en una cartuja, en la gran cartuja de Francia. Y los que asistimos a ella casi nos contagiamos de esa descripción tan hermosa del silencio. Yo lo observé cuando salíamos de la sala de cine, y los que entraban bulliciosos, llorando, y los que salíamos en perfecto silencio, todavía impresionados. Sí, en el orante que ha seguido todo este proceso, al final el silencio es el clima en el que se mueve el discurrir de toda su vida. Para el padre Moratiel, en cambio, si yo lo he entendido bien, ese gran silencio no era solo para los cartujos, sino que era accesible a cualquier persona que, viviendo donde viva, vive ese camino hacia su interior, y en su interior hacia el encuentro con Dios. Haciendo del silencio el instrumento que purifica el uso de las facultades y las vacía de toda tentación posesiva. Porque en la mística teología, en la contemplación, el instrumento que purifica el uso de las facultades ya no es la simple atención, el simple discurso. Ya tiene que haber el influjo de la propia presencia, que es la que hace posible en el sujeto esa forma de conocimiento enteramente renovada que llamamos la contemplación. Sin ruido de palabras y sin ayuda de algún sentido corporal ni espiritual, como en silencio y quietud, a oscuras de todo lo sentido y natural, así es como enseña a Dios, así es como Dios se nos da a conocer. Por eso las palabras del místico, y aquí cito otra vez a San Juan de la Cruz, no tiene más remedio que emplearlas, aun sabiendo que no son capaces de decir lo que con ellas quiere decir, y la forma de que digan más de lo que dicen, dice San Juan de la Cruz, es envolverlas todas ellas en silencio. Yo no sé muy bien cómo se hace eso, a lo mejor el padre Moratiel sí lo sabía mejor. Como a él le gustaban mucho las leyendas, yo termino también con una leyenda. Parece ser que es propia del sufismo. Parece ser que un rey vive en un palacio espléndido, tiene una sala desde la que se divisa un paisaje maravilloso y quiere tener una representación a la altura de lo que él está contemplando, y llama a los mejores pintores. Vienen todos con sus instrumentos, y entre otros viene uno que no trae más que una gran placa de cobre y no trae ni pinceles. Comienzan todos sus trabajos, y mientras los otros van poniendo en sus telas o en sus maderas el paisaje a base de figuras y colores, este no hace más que restregar rudamente su placa de cobre, una y otra vez. Al final del tiempo que les han concedido, los otros presentan sus cuadros maravillosos.
Él pone la placa de cobre delante del paisaje y el paisaje se refleja perfectamente en la placa. Y tiene la mejor representación de eso. Lo ha hecho trabajando en silencio. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Juan, porque realmente has entrado en profundidad en el libro, en la espiritualidad del Padre Moratiel y en el valor del silencio, ¿no?, que tiene para esa espiritualidad. Terminamos este acto, pero yo sí quisiera aportar una breve reflexión, quizás desde otra perspectiva. Me llamó la atención leyendo el libro, sobre todo la introducción que hace Julián a la oración del silencio, que él cuenta varias anécdotas del Padre Moratiel, pero hay una que especialmente me llamó la atención y es el haber constatado que en su biblioteca la mayor parte de los libros eran libros de exégesis, libros que comentarios de la Biblia, comentarios de la palabra de Dios, ¿no? Y eso a mí me hizo pensar en su espiritualidad del silencio, qué lugar ocupa la palabra, al menos la palabra con mayúsculas, o qué lugar ocupa ese otro con mayúsculas que en el silencio pues quiere hablarte o quiere una relación o una comunicación contigo. Decía un autor suizo ya fallecido hace unos años, Paul Joppé, que el pan del silencio es la palabra. Lo que permite mantener el silencio es la palabra. Una palabra basta para hacer el silencio soportable, incluso a veces para llenarlo enteramente. Claro, está hablando de la palabra que realmente habla, como es la palabra de Dios, ¿no? Bien, pues desde esa anécdota que Julián relata a propósito del Padre Moratiel y de su modo quizás de cultivar el silencio desde la palabra de Dios, quisiera pues terminar este acto pues lanzando dos preguntas que a mí la lectura de ambos libros me sugiere. ¿Cómo dejarnos tocar por la palabra de Dios que contiene la Biblia, la Sagrada Escritura? ¿Cómo hacer que esa palabra entre en nosotros? Sin duda alguna que una lectura personal de la Biblia nos expone ante la palabra de Dios, puesto que intentamos acoger conscientemente la palabra de otro con mayúscula. Nos esforzamos por captar una voz que no viene de nosotros, que nos interpela y nos saca de lo que nos encierra o nos aísla. El silencio interior permite, sin duda alguna, la alteridad de la palabra del otro, de la palabra de Dios en nuestra vida. Ya Orígenes, uno de los primeros padres de la Iglesia, subrayó fuertemente este hecho, que la palabra que viene a mí corresponde a lo que ésta espera de mí en el silencio. Nos libera desde dentro de lo que ya es de Dios. Gracias al silencio, su palabra nos libera desde dentro lo que ya es de Dios. El que habla de la palabra hablará también en nuestro silencio más profundo. Para dejarnos tocar por la palabra se necesita mucha simplicidad, mucho silencio interior. Es una de las cuestiones también que resalta Julián en su introducción, de la simplicidad, aparente simplicidad de la espiritualidad que ofrece el Padre Moratiel desde el descubrimiento del silencio. Simplicidad que al mismo tiempo no está en contradicción con la profundidad. Para dejarnos tocar por la palabra se necesita mucha simplicidad, por tanto mucho silencio interior. La simplicidad implica una parte de soledad. El que contrasta su vida desde el silencio con la palabra de Dios debe asumir la soledad silenciosa del encuentro con Dios porque se ve interpelado personalmente. Terminaba diciendo Orígenes. Pues bien, el silencio interior es necesario en la espiritualidad de los creyentes, es necesario en nuestra espiritualidad porque nos permite escuchar por debajo de las palabras que se pronuncian, para adivinar lo que no llega a decirse. Con Dios buscamos adivinar cómo la palabra se dirige a nosotros, cuál es el sonido de su voz. En la palabra que brota del silencio buscamos discernir los trazos de un rostro, ya que el silencio nunca es pasivo. Un oído abierto permanece constantemente en vigilia. Cuando esto se da, la palabra que brota del silencio se vuelve mirada, contemplación y oración.
Presentando estos dos libros del padre Moratiel, le rendimos, como decía al inicio de este acto, un homenaje póstumo. Nos ha dejado un legado espiritual digno de reconocimiento y valor. Nos recuerda el valor del silencio interior para escuchar y acoger en la profundidad de nuestro ser la palabra que mejor habla porque alimenta, la palabra de Dios. Agradecer una vez más pues, a la editorial San Pablo, agradecer también a Julián pues, todo el trabajo minucioso que él ha hecho y su tiempo dedicado a desentrañar pues, los misterios que encierran, ¿no? Pues esta espiritualidad del silencio. Agradecer a todos los componentes de la mesa su participación en este acto y, como no, pues a todos ustedes por su paciente y silenciosa escucha. Muchas gracias.